supernova explota cerca de la Tierra y en menos de un año todos los adultos dejarán de existir. ¿Podrán los niños sobrevivir? En Pepusí vamos a hacer una reseña del libro de Cixin Liu, de la era de la supernova. Cixin Liu es un autor chino que es muy importante en lo que es la ciencia ficción, precisamente por la trilogía de los tres cuerpos y por la saga que se derivó de ese libro. Es un libro también muy, muy interesante y nosotros hemos estado leyendo algunos de los libros que ha publicado. Este libro se publicó en China en el 2003 y se tradujo al español hasta el 2020, se publicó en España y luego de España por Editorial Nova pues ya llega a México. Realmente pues es un autor muy muy importante porque ha hecho algunas publicaciones que han trascendido a lo que sería las cuestiones de física teórica y precisamente ha dado respuesta a la paradoja de Fermi por la teoría del bosque oscuro de visión. Pero ¿de qué trata el libro? El libro trata de que a 8 años luz de la Tierra explota la supernova o una supernova que emite una radiación, lo cual solo afecta a los adultos, que en un año van pues a desaparecer de la Tierra, y los únicos que pues se podrán adaptar a esta radiación pues van a ser los niños. Lo que pasa es que en este año los papás van a tener que enseñar a sus hijos sus profesiones, es decir, que pues si el papá era carpintero, va a enseñar a su hijo a ser carpintero, si era doctor a ser doctor, si era abogado a ser abogado, y así todas las profesiones se van a pasar de padre a hijo para que pues se puedan desarrollar pues en este nuevo mundo. La historia se va a centrar principalmente en lo que es China y Estados Unidos, sin embargo, pues se tocará también a algunos otros países. Y bueno, ya posteriormente, ya una vez que ocurre esto, el hecho de que ya quedan al mando como tal los niños, pues en un inicio todo parece que va normal, empiezan a trabajar, van a sus labores que les asignaron los adultos, pero ya cuando fallece el último de los adultos, que de hecho ellos lo tienen según en un tablero, porque todos los adultos tenían como una especie de chip que medía sus constantes vitales, y cuando se apaga el último de ellos, pues ya quedan un poquito pues desconcertados, se sienten un poco abandonados, pero siguen haciendo lo que les dicen los adultos. Y ahí todavía pues no pasa nada, todos sigue normal, hasta que de repente pues poco a poco empiezan los niños a rebelarse un poco porque ya no quieren hacer las tareas que les asignaron porque son muy aburridas. Así es. Ellos principalmente se sentían solos y estaban buscando pues como el cobijo de otros niños. ¿Y qué hacían? Pues iban a las jugueterías o salían a jugar, trataban de distraerse como en otras cosas, no en sus actividades. Recordemos que al fin y al cabo eran niños, o sea, eran adultos, o más bien eran niños intentando ser adultos. Pues es muy interesante el ejercicio que se hace de que si esto llegara a ocurrir, pues realmente los niños no serían capaces a lo mejor de ellos mismos hacer lo mismo que hacen los adultos, ¿no? Sino más bien ellos buscarían otras formas. Exacto. Por las cuales sobrellevar un poco la vida, ¿no? Necesitan que los que están en el gobierno, que son pues aparentemente los niños más responsables, porque precisamente para que pudieran estar en el gobierno tuvieron que pasar una selección muy importante, hacen una especie como de concurso en el cual tienen que racionar los alimentos, tienen que combatir contra otras colonias, comerciar, ¿no? Al menos eso es lo que nos cuentan, pues que pasa en China. Obviamente como Cixin Liu es un autor chino, pues casi todo se centra en China, ¿no? Sí, una de las cosas que también se hizo por parte de los adultos antes de que pues ya no estuviesen más en la Tierra es crear una supercomputadora que se llamaba Quantum 220, que se encargaba de supervisar a todos los niños. Es decir, los niños se conectaban desde su computadora o desde algún aparato digital para saber cómo estaban, si necesitaban ayuda de algo.
hay veces que pues se sentían solos y había otro niño que podía ir al rescate, o si estaban enfermos, también ahí lo podían notificar. Y eso permitía, uno, que se creara una comunidad entre los niños, y pues también le permitía pues a los niños gobernantes saber que el resto de los niños se encontraba bien y en dónde estaba, ¿no? Realmente la inteligencia artificial era como un tutor virtual, entonces les decía qué tenían que hacer para que pudiera seguir funcionando la sociedad, ¿no? Y así estuvo. Realmente se dieron cuenta también que pues hubo una especie como de rebelión al principio, de que ya no querían hacer las cosas, pero poco a poco se dieron cuenta que tenían que seguir trabajando para que precisamente pues no dejaran de producir alimento, no dejaran de producir, sobre todo las cuestiones básicas, ¿no? También empezaron a tener una comunidad virtual y empezaron a tener ahí algunas, precisamente como una especie de nube donde todos confluían y todos tenían como una especie de avatar, y después esto se volvió como lo que llaman un ciudadano virtual, y ese ciudadano virtual tenía demandas que quería que le cumplieran los del gobierno, ¿no? Ahora eran esas demandas que ellos tenían. Pues principalmente diversión. Querían que una montaña rusa, un lugar donde solo hubiesen dulces. Creo que se decía o se describe en el libro que es como crear un edificio con muchos pisos, ¿no? O sea, decía que el edificio iba de la tierra hasta el espacio exterior. Eso decían que para bajar de un piso a otro habían resbaladillas, o habían naves espaciales que permitían bajar. Creo que había también, uno de los pisos era que estaba creado con nubes, unicornios, o sea, todo esto que les gusta a los niños estaba creado. Y pues sí, eso fue parte de lo que le llamaban la era de la Dulcilandia, ¿no? Que tenían esa creencia de que podían los del gobierno o todos que ya podían trabajar en que pues fuera un país muy divertido, en el que estuvieran todos juntos, en el que hubiera dulces. Y realmente pues los niños que estaban en el gobierno pues se dan cuenta que eso es imposible, que las cosas que están pidiendo son cosas ilógicas, pero a final de cuentas pues es lo que ellos querían, ¿no? Como sociedad, los niños era lo que pedían. Y de aquí pues ya después pasa que empieza a haber también pues una estabilidad, pero precisamente esto también ocurrió pues a nivel global, y los niños de Estados Unidos contactan a todos para que hagan una cumbre mundial. Y en esa cumbre mundial, pues precisamente lo que ocurre es que empieza a haber una discusión sobre pues qué es lo importante de esta nueva era, ¿no? Y llegan a la conclusión de que lo más importante pues para esta época es la diversión. Exacto. Entonces que tiene que haber más diversión que trabajo, más diversión que cualquier otra cosa, ¿no? Que lo que importante en esta era de la supernova es la diversión. Así es. Ya en esta cumbre que se crea, o sea, yo en algún punto del libro dije, ¿qué solo pasó en China? O sea, se me hacía como muy extraño que pues solo, o sea, hay varios capítulos donde describen solo China, ¿no? Yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nadie los ha buscado? O sea, ¿por qué? Pues teniendo a otros países cercanos y con la tecnología que tenían, ¿por qué no habían contactado a otros países, ¿no? Ya en esta cumbre nos dimos cuenta que también cada quien se rigió como se le dio a entender, o sea, hubieron países que, por lo que yo entendí, sí estaban pues como un poco preparados para esta era de la supernova, pero habían otros países que pues que no, o sea... En China hicieron este concurso y tenían como grupos en los cuales concursaban, y eran concursos donde había pues una parte militar, una parte de estrategia, una parte de economía, ¿no? Entonces cuando vieron quién era el grupo que mejor manejaba los recursos, con que mejor logró tener pues sus estrategias y todo para sobrevivir, pues fue a quienes los reclutaron para que fueran los gobernantes. Pero en otros lados pues fue diferente, ¿no?
ahí en Estados Unidos y en todos, pues fue por votación. Y también aquí nos vamos a qué es lo que entienden por diversión diferentes países. Por parte de esta cumbre es, uno de los temas importantes es que parte con la explosión de la supernova también cambia un poco el eje terrestre de la Tierra, cambia un poco la angulación y esto hace que se empiece a descongelar la Antártida y que la Antártida pues sea un territorio virgen que todos ahora quieren tener. Entonces quieren pues cómo ponerse de acuerdo para ver quién va a tener qué parte de la Antártida y llegan a la conclusión de que van a ser unos Juegos Olímpicos. Pero no unos Juegos Olímpicos cualquiera, ¿no? No, o sea, claro, uno creería que es así, pues como decimos, que los clavados, atletismo, gimnasia, o sea, donde sabemos que pues también hay rivalidad, pero no, o sea, los Juegos Olímpicos, ¿cómo fueron? Aquí los Juegos Olímpicos eran diferentes, aquí las categorías pues eran sobre todo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Hicieron pues diferentes concursos en los que competían los diferentes países. Por ejemplo, un día le tocaba a Francia contra China en aviones. Y pues, pero eran batallas de verdad, no eran como ficticias. Ajá. O como que, o en la nube. Ajá, o sea, sí, no, o sea, como que realmente sí pasaron y pues también cada uno de los niños estaba dispuesto pues a pelear por su país, ¿no? Y para obtener esta parte de la Antártida. Ganando China. Estados Unidos de repente dijo, China nos puede ganar, y se inventaron otra categoría, una categoría pues donde incluía armas ya muy, muy avanzadas, que se ve un hongo así. De desdivisión masiva. De desdivisión masiva. Y pues ahí, aún así, creo que pues quedaron como empatados, ¿no? Y ya pues se repartieron la Antártida. Pero aquí después ocurre también algo también que no nos esperábamos, que es que posteriormente de que pasaron las Olimpiadas, ya todos se regresaron a sus casas y todo, y ya de repente se ajustó el eje de la Tierra y se empezó a congelar otra vez la Antártida. Y sirvió de nada esos Juegos Olímpicos, porque congelada la Antártida, pues ya no hay nada que repartirse, ¿no? Y ahora pues recordemos que la era de la supernova estaba regida por la diversión, ¿no? O sea, y tenían que buscar algo más porque sentían que ya no les estaba llenando pues la vida, vamos a decir. Pues también ocurrió que hubo cambio de presidente en Estados Unidos. Aquí ya llegó una presidenta, pero ya no se pudo reelegir el otro porque pues todos habían visto que los Juegos Olímpicos habían sido un fiasco. Ajá. Entonces pues ya llega la nueva presidenta y esta propone que había que hacer ahora otra idea genial que pues también se me hizo muy pues que podía ser, sí podía llegar a ocurrir, ¿no? Los niños pueden llegar a pensar así, ¿no? Y que es cambiar de territorios, es decir, hacer un cambio de territorios, es decir, que todos los niños de China se fueran a vivir a Estados Unidos y todos los niños de Estados Unidos se fueran a vivir a China. Claro, con sus respectivas restricciones, ¿no? Decían que lo que se encontraba físicamente en los territorios, pues no se lo podían llevar. Únicamente podían llevar una maleta de 10 kilogramos, o sea, únicamente su ropa, zapatos, o sea, cosas esenciales, pero un ejemplo, ¿no? No podían llevar plantas, ¿no? O sea, si tenías o algún objeto que tuvieses especial, que te hubiese regalado algún familiar o algo así, no estaba permitido. Así que lo que se empezó a hacer es que por grupos fueron migrando, o sea, de un lado a otro, para que pues los niños de China fueran a Estados Unidos. Sí, al principio esto como que no les agradó a los niños chinos, porque dijeron, oye, pues, los de Estados Unidos están pensando puras cosas, pero poco a poco la presión social y la presión de los demás países y todo esto, pues hizo que firmaran un acuerdo. Bueno, ya para finalizar, o sea, el último capítulo habla también que esta migración no solo se dio de manera nacional, vamos a decir, sino que se trasladó de manera espacial, ¿no? O sea, se da a entender que los niños pues crecen también, ¿no? O sea, ya no les sigue afectando lo que es la radiación, crecen y también llegan a tener familia.
y ellos al ver migrado a otras partes del espacio, ven la Tierra y anhelan también un poco de lo que tenían ahí, y también le cuentan a sus hijos lo que sucedió en la era de la supernova, y decían que pues ahí dejaron de existir, pues los adultos, los abuelos, se encontraban ahí. Sí, llega un momento en el que también los niños chinos se dan cuenta ya cuando están viviendo en Estados Unidos, se dan cuenta que pues ya ahora eso ya es suyo, pues esa es parte de su nueva historia, y eso también les quita un poco el miedo pues a lo desconocido, a migrar. Entonces se dan cuenta que el proceso de migración, y de hecho también esto se me hace algo muy interesante que explora Cixin Liu, que es algo que ahorita estamos viendo, que pues precisamente es una crítica un poco a la sociedad que pues también nos pone barreras, ¿no? Y precisamente aquí él dice que pues los niños no tienen barreras, los niños realmente migraron, cambiaron como si fueran cartas del Monopoly, cambiaron sus territorios sin importarles lo que hubiera, y que eso también hizo que después a lo mejor la cooperación fuera mayor y que precisamente se pudiera alcanzar pues objetivos mayores como viajar a otras partes del sistema solar o a otras galaxias, porque precisamente ya en este último capítulo pues da a entender que logramos llegar a otros lados donde se ve nada más la supernova y se ve un puntito que es la Tierra, y le están contando ellos esta historia a sus hijos, ¿no? A las nuevas generaciones. Exacto, y también como platicamos ahorita con ustedes, es que hay que aprender mucho de los niños, ¿no? O sea, ellos, pues no es que no les importe, sino que sí son un poco más despreocupados. Nosotros a veces nos enganchamos como, vamos a decir, cosas que no son tan importantes, y en cambio ellos pues solo quieren ser felices. Ese es el fin creo que de este libro. O sea, ellos solo querían ser felices porque pues recordemos que venían de un dolor de haber perdido pues a sus familias, y solo se tenían a ellos, y decían, pues ¿qué nos queda? Pues ser felices. Sí, divertirnos, ¿no? Y muchas veces eso nos hace mucha falta. Bueno, eso sería la sinopsis de este libro. ¿Tú leíste el libro? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes algún otro comentario? Ponlo acá abajo. Y pues nada más. Si quieren que hagamos alguna otra reseña de algún otro libro, nos recomiendan algún otro libro, pues pónganlo en los comentarios y con gusto lo leeremos. Adiós. Adiós.